Bienvenidos a un nuevo video del canal Boleto Secundario. En el video de hoy vamos a ver estudio de funciones. Y para comenzar con este estudio, lo que vamos a hacer es analizar el dominio, la imagen, el conjunto de ceros, intervalos de positividad, negatividad, crecimiento, decrecimiento, punto máximo y punto mínimo de una función. Lo primero que vamos a ver es el dominio de una función. El dominio de una función es el conjunto de valores de la variable independiente x para los cuales la función está definida. Es decir, los valores que podemos reemplazar en la variable x y que nos permitirán encontrar un resultado perteneciente a los números reales. Por ejemplo, tenemos la función f de x igual x al cuadrado menos 2x menos 8, que es una función cuadrática. Entonces, si yo quiero hallar el dominio de esta función, lo que voy a hacer es buscar todos los valores que pueda reemplazar x y que me van a dar un resultado en los números reales. Por ejemplo, tenemos f de 1, yo reemplazo el 1 en el lugar de la x, bueno, y hago la cuenta, me queda 1 al cuadrado menos 2 por 1 menos 8. Entonces, esa cuenta me queda 1 menos 2 menos 8. Como resultado, menos 9. Y menos 9 pertenece a los números reales. O sea que 1 está en el dominio de nuestra función. Y así tengo que ir reemplazando cualquier valor de x. Por ejemplo, si reemplazo menos 100, hago la cuenta y voy a obtener también un número perteneciente a los números reales como resultado. En este caso, f de x es una función polinómica. El dominio de las funciones polinómicas es siempre el conjunto de los números reales si el dominio no está acotado. Si está acotado, tiene que estar indicado en algún lado. Puedo tener un gráfico con dos puntitos en los extremos. Pero bueno, entonces, el dominio de las funciones cuadráticas, si no se indica lo contrario, siempre va a ser el conjunto de los números reales. Por ejemplo, tenemos la función, bueno, acá tenemos el gráfico de la función x al cuadrado menos 2x menos 8. Entonces, yo cualquier valor de x que reemplace en nuestra función voy a obtener como resultado un valor de y. Y cualquier valor. La función, acuérdense que se extiende hasta el infinito. Entonces, el dominio de x cuadrado menos 2x menos 8 es el conjunto de los números reales. Otra función, también es una función cuadrática. Entonces, el dominio también va a ser el conjunto de los números reales, porque cualquier valor que le dé a x, voy a obtener un resultado en y. Un resultado en y, y ese y pertenece a los números reales. Otro ejemplo, h de x igual x menos 2 todo al cuadrado. También es una función cuadrática y es una función polinómica, entonces el dominio también va a ser el conjunto de los números reales. Otro ejemplo, acá ya no tenemos una función cuadrática, pero sí tenemos una función polinómica. Y acá también vemos que si yo reemplazo un valor de x, por ejemplo menos 2, voy a obtener como resultado un número real que pertenece a y, sea el valor de y, que es la imagen, después lo vamos a ver. Entonces si reemplazo 1, también tengo un valor de y. Esta función se extiende hasta el infinito, va hacia arriba y a su vez va hacia el costado. Entonces, cualquier valor que reemplace en el lugar de la x de nuestra función, voy a obtener como resultado un valor de y que pertenece a los números reales. Por lo tanto, el dominio de esta función también es el conjunto de los números reales. Y recuerden que toda función polinómica tiene por dominio el conjunto de los números reales. Ahora vamos a la imagen de la función. La imagen de la función es el conjunto de valores que toma la variable dependiente y que se obtiene como resultado al reemplazar en la función los valores del dominio x. Entonces, yo para obtener el dominio de la función reemplazo en el lugar de la x y obtengo un resultado. Ese resultado obtenido va a pertenecer a la imagen de la función. Por ejemplo, tenemos la misma función que cuando hallamos el dominio. Tenemos f de x igual x al cuadrado menos 2x menos 8. Si reemplazo un valor de x que pertenece al dominio, hago la cuentita y esa cuenta me da un resultado. Ese resultado pertenece a la imagen de la función. Y así puedo estar reemplazando infinitos valores de x para obtener infinitos valores de y que pertenecen a la imagen.
es más práctico analizar la imagen de una función desde su gráfico. Entonces, yo en la función f de x igual x al cuadrado menos 2x menos 8 quiero hallar la imagen. La imagen la voy a observar en el eje de las ordenadas, es decir, en el eje y. Y voy a trazar rectas paralelas al eje x hasta chocar con la función. ¿Sí? Fíjense que yo, acá abajo del menos 9, trazo una recta paralela al eje x, no choco con la función. Voy a chocar recién con la función cuando pase por el menos 9. Es decir, que mi imagen va a ir desde el menos 9 hasta el más infinito. Porque si sigo trazando rectas paralelas, voy a chocar con la función. Esa es una regla práctica para verlo. Bueno, entonces, en este caso la función de f de x empieza en menos 9 y va hasta el más infinito. En el menos 9 le ponemos un corchete porque el menos 9 pertenece a la imagen de la función. Otro ejemplo tenemos g de x igual menos x al cuadrado menos 2x. También vemos la imagen, la analizamos en el eje de las ordenadas, es decir, en el eje y. Y voy a trazar rectas paralelas al eje x. Arriba del 1 veo que si trazo una recta paralela no corta la función, pero a partir del 1 empieza a cortar la función. Entonces voy a decir que la imagen de mi función va desde el menos infinito, siempre va el valor negativo primero, hasta el 1, incluyendo el 1. Otro ejemplo, h de x igual x menos 2, todo elevado al cuadrado. Quiero analizar la imagen. Trazo rectas paralelas al eje x hasta cortar a la función. Empiezo a cortar a la función recién en 0. Entonces mi imagen va a ir desde 0 hasta el más infinito. Por último, el ejemplo de la función polinómica. Si yo trazo rectas paralelas al eje x, siempre voy a cortar la función, porque dijimos que que la función polinómica se extiende hasta el más infinito. Entonces, mi imagen en la función y de x va a ir desde el menos infinito hasta el más infinito. Conjunto de ceros o raíces. Es el conjunto de valores del dominio x donde la función vale 0. Es decir, donde la función corta al eje x. Para hallarlos, se debe igualar la función a 0 y resolver la ecuación. Esta resolución de la ecuación va a depender del tipo de función con la que estemos trabajando. Por ejemplo, si tenemos una función cuadrática, lo que vamos a hacer es igualar la función a 0 y con la fórmula resolvente hallar los valores para los cuales la función vale 0. En este caso nos tiene que dar como resultado menos 2 y 4. Pero nosotros lo vamos a analizar a través del gráfico. Entonces, una vez graficada la función, voy a observar que la función tiene una intersección con el eje x en el valor de x igual a menos 2 y x igual a 4. Entonces, ese es mi conjunto de ceros. Conjunto de ceros igual menos 2 y 4. Y lo vamos a escribir entre llaves. Otro ejemplo de función es g de x igual menos x al cuadrado menos 2x. Entonces, a través del gráfico, observamos que el conjunto de ceros va a ser menos 2 y 0. Entonces, conjunto de 0, menos 2, 0. Entre llaves. Otro ejemplo, acá tenemos la función h de x igual x menos 2 todo elevado al cuadrado. Y vemos que tenemos una sola raíz, 0 o raíz. En este caso es 2 positivo. Entonces, conjunto de ceros igual a 2. Otro ejemplo, tenemos la función y de x igual x al cuadrado más 2. Acá vemos que la función no corta al eje x, no tiene una intersección con el eje x. Entonces, vamos a decir que nuestro conjunto de ceros es un conjunto vacío. Si resuelvo la ecuación en forma analítica para hallar el conjunto de ceros en esta función, me va a quedar, cuando calcule la raíz cuadrada, me va a quedar un número negativo. Entonces eso también me va a indicar que la función no corta al eje x. Y el ejemplo de la función polinómica, podemos observar entonces que el conjunto de ceros es menos 3 y 0. Ahora vamos con el intervalo de crecimiento y de decrecimiento. El intervalo de crecimiento es el intervalo del dominio x en los cuales la función crece.
siempre lo que vamos a hacer es analizar de izquierda a derecha, o sea que vamos a ver que la función va a ir hacia arriba. ¿Sí? Si los valores de x aumentan, los valores de y también aumentan. Intervalo de decrecimiento es el intervalo del dominio x en los cuales la función decrece, o sea que va a ir hacia abajo, siempre analizándolo de izquierda a derecha, o sea de la parte negativa de la función a la parte positiva. Acá vemos que los valores de x aumentan, pero los valores de y van a disminuir. Y constante, si los valores de x aumentan, pero los valores de y se mantienen igual. Ahora esto lo vamos a ver en el gráfico. Entonces acá tenemos la función f de x igual x al cuadrado menos 2x menos 8. Entonces el gráfico siempre lo vamos a analizar de la parte negativa a la parte positiva, o sea, de izquierda a derecha. Entonces vemos a través del gráfico que la función va a ir bajando, o sea que decrece, baja la función, después crece, sube la función. Entonces vamos a decir que siempre vamos a ir a través de, o sea, vamos a observar nuestra función a través del vértice de la función. Entonces vemos que acá el vértice, a partir del vértice que está en 1 menos 9, la función va a empezar a subir, o sea que crece. Entonces vamos a decir que el intervalo de crecimiento, o sea, cuando va hacia arriba, va desde 1 hasta el más infinito. O sea, tenemos que marcar los valores de x. Y si bien vemos que la función va a ir creciendo a partir del menos 9 de y, lo que tenemos que hacer es marcar los valores de x. O sea que crece desde el 1 hasta el más infinito. Y toda esta parte crece, pero marcamos los valores de x. Y decrece desde el menos infinito, porque viene de la parte negativa, desde el menos infinito hasta el 1. ¿Sí? Hasta acá crece de menos 9 de y, pero tenemos que marcar los valores de x. Entonces, decrece desde el menos infinito hasta el 1. Entonces, intervalo de crecimiento, cuando sube la función va hacia arriba, desde el 1 al más infinito. Decrecimiento desde el menos infinito hasta el 1. Otro ejemplo, tenemos el vértice, que está en menos 1 de x y 1 de y. ¿Sí? Entonces, vemos que la función sube y después baja, o sea que crece y después decrece. Entonces vamos a decir que la función crece, el intervalo de crecimiento, cuando va desde el menos infinito hasta el menos 1, y marcamos los valores de x. Y decrece desde el menos 1 hasta el más infinito. ¿Sí? Marcamos los valores de x. Acá la función baja, pero marco los valores de x. Otro ejemplo, tenemos la función h de x igual x menos 2 todo elevado al cuadrado. Analizándolo entonces, viendo el gráfico de izquierda a derecha, vemos que la función baja y después sube, o sea, decrece y después crece. Entonces, vamos a decir que la función tiene un intervalo de decrecimiento, o sea que va a ir bajando desde menos infinito hasta el 2. ¿Sí? Va a bajar la función. Marcamos los valores de x. Y después tenemos el intervalo de crecimiento cuando la función sube, que va a ir desde el 2 hasta el más infinito, que es el intervalo de crecimiento. Cuando la función va creciendo, es decir, que va hacia arriba. Los valores de x aumentan y los valores de y también aumentan. En el de decrecimiento los valores de x aumentan, pero los valores de y van disminuyendo. Otro ejemplo, vemos que la función decrece y después crece. O sea que los valores de x aumentan para el decrecimiento y los valores de y van hacia abajo, van decreciendo, van bajando. Y en el crecimiento los valores de x aumentan, pero los valores de y suben. ¿Sí? Entonces, el intervalo de decrecimiento va a ir desde el menos infinito hasta el 0. Hasta este punto, hasta 0, siempre marco los valores de x. La función decrece. Si por más que llegue hasta el 2 de y, yo tengo que marcar los valores de x, porque el intervalo de crecimiento y decrecimiento es un subconjunto del dominio, o sea, el dominio siempre va en el eje x. Bueno, y el intervalo de crecimiento, o sea, cuando va hacia arriba, va desde el 0, ¿sí?, hasta el más infinito, desde el 0 al más infinito, marco los valores de x. En la función polinómica, acá vemos que la función sube, baja y sube, es decir que crece, decrece y crece. Entonces, marco los valores de x. Desde menos infinito hasta menos 2
la función crece, o sea que va hacia arriba. Marco valores de x, menos infinito hasta menos 2. Sería esta parte. Y después, otra parte de la función donde crece es desde el 0 hasta el más infinito, porque la función va a ir hacia arriba. Entonces, intervalo de crecimiento es menos infinito hasta menos 2, unido 0 más infinito, que sería esta parte y esta parte. En cambio, desde el menos 2 hasta el 0, la función decrece, va hacia abajo. Entonces, intervalo de decrecimiento desde menos 2 hasta el 0. Son intervalos estos. Ahora vamos con intervalos de positividad y negatividad. El intervalo de positividad es el intervalo del dominio X en los cuales la función tiene imagen positiva. Y el intervalo de negatividad es el intervalo del dominio X en los cuales la función tiene imagen negativa. Es decir, yo tengo que marcar los valores para el intervalo de positividad, los valores donde la función me arroja imágenes positivas. Es decir, reemplazo valores de X, los cuales van a pertenecer a mi intervalo de positividad o negatividad, siempre y cuando el resultado sea positivo o negativo. Por ejemplo, tengo la función f de x igual x al cuadrado menos 2x menos 8. Entonces, reemplazo, por ejemplo, el 1 en el lugar de la x. Y me da como resultado 9 negativo. O sea, una imagen negativa. Entonces, quiere decir que este 1 pertenece al conjunto de negatividad, porque me da como resultado una imagen negativa. Si reemplazo, por ejemplo, el 100 negativo, cuando hago la cuenta me da un resultado positivo. O sea, quiere decir que este 100 negativo pertenece al intervalo de positividad porque me da una imagen positiva. Analizándolo en el gráfico. Fíjense que en el gráfico tenemos el eje X. ¿Sí? Arriba del eje X tengo los valores de Y positivos. Y para abajo del eje X tengo los valores de Y negativos. O sea, yo tengo que marcar los valores de X para los cuales la imagen es positiva para el intervalo de positividad. Entonces, lo que voy a hacer es sacar toda la parte de abajo del eje X y voy a ver hasta dónde me llega la función. Si yo saco todo esto, la función me va a quedar desde el menos infinito hasta el menos 2. ¿Sí? Porque esta es la imagen positiva, la Y es positiva. Y desde el 4 hasta el más infinito. Siempre marco valores de X, porque acá la imagen es positiva, tengo la Y positiva. Entonces, intervalo de positividad desde el menos infinito hasta el menos 2, unido al 4, más infinito. En cambio, el de negatividad es toda esta parte de abajo, porque al reemplazar valores de X, la Y me da negativa. Por ejemplo, si reemplazo el 3, tengo un resultado de Y negativo. Si reemplazo el menos 1, tengo un resultado de Y negativo. Es decir, que mi conjunto de negatividad va a ir desde el menos 2 hasta el 4. O sea, para todos estos valores de X, la Y es negativa. O sea, la función va a quedar abajo del eje X. Entonces, intervalo de negatividad, menos 2 hasta el 4. Otro ejemplo, analizando también el intervalo de positividad y de negatividad. Acá vemos que el intervalo de positividad va a ir desde el menos 2 hasta el 0, porque acá la función, g de x igual menos x cuadrado menos 2x, si yo reemplazo los valores de x, me van a dar resultados positivos. Y lo podemos ver ya directamente en el gráfico, que toda esta parte de la función tiene valores de y positivos. Entonces, intervalo de positividad menos 2 hasta el 0. Arriba del eje X queda el gráfico. La parte de abajo, o sea, la parte del gráfico que queda abajo del eje X va a pertenecer al intervalo de negatividad. Es decir, desde el menos infinito hasta el menos 2, porque las imágenes son negativas, la Y es negativa, unido desde el 0 al más infinito, porque acá tenemos las Y también negativas. Otro ejemplo tenemos y de x igual x al cuadrado más 2. Acá vemos que toda la función queda arriba del eje x, o sea que toda la función tiene imágenes positivas. Entonces, mi intervalo de positividad va a ir desde el menos infinito hasta el más infinito. Y en cambio, el intervalo de negatividad es el conjunto vacío, porque no tengo
imágenes negativas. En la función polinómica, el intervalo de positividad va desde el -3 hasta el 0, unido el 0 al más infinito. Porque acá tenemos todos los valores de i que son positivos. En cambio, desde el menos infinito hasta el -3, tengo el intervalo de negatividad. Porque las imágenes acá son negativas. Puntos máximos y puntos mínimos. Una función alcanza un punto máximo cuando pasa de ser creciente a ser decreciente. Es decir, cuando sube y después baja. O sea, crece y decrece. Entonces ahí va a tener un punto máximo. Y una función alcanza un punto mínimo cuando pasa de ser decreciente a creciente. Es decir, cuando baja y después sube. Cuando decrece y después crece. Entonces ahí va a tener un punto mínimo. Por ejemplo, acá tenemos la función que decrece y después crece. Entonces vamos a tener un punto mínimo, que está en el valor de x igual a 1 e y igual a -9. Recuerden que los puntos se nombran con las coordenadas de x primero y segundo de y, o sea, el valor de la abscisa y de la ordenada, de x y de y. Entonces, punto mínimo, 1 menos 9. Y va entre paréntesis ese punto y a su vez eso va entre llaves, porque si no es un intervalo. Y entonces ahí ponemos el punto mínimo. El punto máximo no tenemos, o sea, tenemos un conjunto vacío de punto máximo, no tenemos punto máximo. Otro ejemplo, acá la función sube y después baja, o sea, crece y después decrece. Entonces tenemos un punto máximo que tenemos. El punto máximo en el valor de x igual a -1 y y igual a 1. Entonces, máximo 1 negativo y 1 positivo. Punto máximo. Punto mínimo, no tenemos punto mínimo, entonces tenemos el conjunto vacío. Hasta acá llega este video, espero te haya sido de mucha ayuda. Dale like y te espero en el próximo video.